Desde que es pequeña, la curiosidad es algo que siempre ha acompañado a Bárbara. Es una forma de estar en el mundo, de mirar, preguntar y tratar de comprender lo que ocurre dentro y fuera de las personas. Estudiar psicología fue una consecuencia natural de esa curiosidad, pero también del lugar donde se formó. Una universidad con enfoque profundamente humanista que le enseñó a mirar al ser humano desde la autenticidad, los valores y el respeto por su complejidad. Durante la carrera, además, formó parte del grupo de investigación y del grupo de filosofía, espacios que le permitieron profundizar tanto en el pensamiento crítico como en la reflexión sobre el sentido, la ética y la condición humana. Ese proceso formativo no solo le aportó conocimientos, sino que le ayudó a descubrir partes de sí misma que hasta entonces no conocía. Desarrolló habilidades como la organización, el liderazgo o la representación, asumiendo roles como el de delegada y dándose cuenta de que había capacidades en ella que siempre habían estado ahí, aunque no fueran evidentes. Aprendió también la importancia de la presencia, de la escucha real y del encuentro genuino con el otro, pilares que hoy siguen marcando su manera de trabajar y de estar en consulta. A lo largo de estos años ha realizado numerosas formaciones, cursos y trabajos vinculados a la investigación, siempre con la intención de sostener su práctica desde el rigor científico. A veces, aunque se detiene a observar todo el recorrido realizado en tan poco tiempo, le cuesta creérselo. Aún así, mantiene la sensación de que queda muchísimo por aprender, cuestionar, conocer, y es precisamente esa conciencia la que le impulsa a seguir formándose y creciendo. Más allá de lo profesional, Bárbara es una persona sencilla, social y curiosa. En su tiempo libre disfruta del movimiento, del juego y de compartir tiempo con otros. Le gusta hacer actividades al aire libre, salir, correr, pasear, jugar al voleibol, participar en juegos de equipo o planes tan simples como unos dardos, unos bolos, tomar algo con amigos o descubrir nuevos restaurantes. Le apasionan las historias desde siempre. El cine, la música y la lectura ocupan un lugar muy importante en su vida, al igual que los escape room, los enigmas y los juegos de mesa, espacios donde se combinan pensamiento, creatividad y disfrute compartido. Los podcasts los concibe como conversaciones honestas y accesibles, casi como charlas entre amigos donde explorar temas, compartir reflexiones y abrir preguntas. Para ella son también un recuerdo grabado al que poder volver, pero sobre todo un altavoz con una gran responsabilidad. En un contexto social en el que cuestiones como la adicción a la pornografía, el impacto de las tecnologías y las redes sociales de los menores forman parte del día a día, generar espacios de diálogo, conciencia y reflexión se vuelve imprescindible. Por eso, este podcast representa la oportunidad de utilizar bien este altavoz, hablar con rigor, cercanía y responsabilidad sobre realidades que se ven cada día en consulta, poner palabras a lo que muchas veces se vive en silencio y contribuir, aunque sea un poco, a una mirada más consciente y humana de nuestra sociedad. Bueno, Bárbara, bienvenida a este espacio. Lo primero que te voy a pedir es que te presentes y me digas a qué te dedicas. Vale, estupendo. Pues yo soy Bárbara Ruiz, soy psicóloga y trabajo en un proyecto que se llama Piénsatelo Psicología. Vale, pues hoy vamos a hablar del porno. Iba a empezar un poco por cuándo se considera adicción o no, pero en el metro de repente me vino un poco ¿hay un consumo de porno beneficioso? O sea, ¿el porno puede tener alguna característica que sea un pro? Eso para empezar. Vale, desde mi opinión y lo que la mayoría de estudios nos dicen, por supuesto es que no, que en ningún momento hay ningún tipo de beneficio. Es gracioso que lo preguntes porque cuando vamos a dar charlas a colegios, institutos y demás, después de, tenemos una que se llama 10 razones para decir que no a la pornografía, sí. Pues cuando terminamos, justo solemos poner una diapositiva que es, bueno, y ahora ya os vamos a hablar de las ventajas que sí tiene la pornografía, ¿no? Y ponemos diapositivas en blanco, empezamos a pasar y justo para hablar de que no. Hace años los sexólogos sí que lo recomendaban, pero a día de hoy está visto que al final lo que genera es mucho más problemática que el aprender algo en sí de sexualidad. Sí, o sea que ya no estamos hablando de X horas podría estar bien, X horas mal, sino que ya de entrada malo. Justo de hecho hablábamos con Sofía, comentarle tú si hay algún tipo, ¿no? Sí, yo me hacía la pregunta y de hecho hay gente con la que he hablado esto y me preguntaban si podría haber algún tipo, o existe, la verdad que no lo sé, algún tipo de material sexual disponible para que, por ejemplo, gente joven, ¿no? Yo digo, claro, la gente joven tiene mucha curiosidad, independientemente del factor adictivo que puede tener la pornografía. Creo que por donde la gente se suele acercar a ello es más desde una curiosidad, ¿no? Desde, oye, vamos a ver esto de qué va, esto cómo se hace, o bueno, por echarte unas risas a veces con los colegas, pero yendo un poco más a esa intención de la curiosidad, ¿existe algún material o
se ve que es beneficioso a nivel de esa educación sexual para jóvenes, en este caso, por ejemplo. Sí, pues es muy interesante justo que lo plantees porque, o sea, es una realidad, ¿no? Y es que al final, si es que la mayoría de adolescentes muchas veces o incluso niños, desde una búsqueda muy inocente, acaban dando con pornografía cuando lo que se les ha despertado es como una curiosidad muy natural. O sea, yo muchas veces lo cuento que mi hermana, por ejemplo, cuando tenía como 9 añitos así, en el buscador de la tablet, porque luego lo vimos, pues buscó chicos desnudos, que es algo que se nos puede despertar a todos, ¿no? A esa edad de, oye, pues la curiosidad de cómo será, pero no me redirige a un material educativo. Entonces, sé que es algo como que en sí se trabaja, que los sexólogos, ¿no? Hablan de ello, del poder de alguna manera desarrollar algo que de alguna manera nos acerque un poquito más a entender esa curiosidad, a poder hablar de sexualidad, pero claro, no es lo mismo eso que material explícito en sí, que sería la pornografía o cuando se habla de porno ético o de cosas así, ¿no? Que muchas veces se mencionan, pero que al final a día de hoy no se ha visto que exista algo que nos pueda acercar un poco, que es normal tener esta curiosidad, pero hay imágenes y hay la parte esa explícita, violenta y tan sexual que veríamos en la pornografía que al final el niño que lo consume en este caso no está preparado para poder recibirlo. Claro, o sea, entiendo que depende de la edad, por lo que dices, obviamente no es lo mismo un niño de 9 años al que, como dices, esas imágenes explícitas, entiendo, ¿no? Que puede ser violento, lo llamabas, ¿no? O agresivo, y luego, pues un adolescente, no sé, en 14, 16 años, entiendo que eso ya no le violenta, tal vez, ¿no? O sea, que entiendo que no hay, ¿no? Que no hay material de este tipo, por lo que dices, y que de momento tal vez porque no hay, no se ha investigado si es bueno o no, no lo sé. No lo sé, saber, la realidad es que, claro, aquí hay una parte y es que en la pornografía se ve que tiene esta parte tan adictiva, ¿no? Y que una de las cosas que genera es tolerancia. Entonces, a mí me surgiría la duda de, oye, pues si te vas a un material como mucho más suave, vamos a decir, hasta qué punto luego, ¿no? Por todo lo que nos va causando en el cerebro y por otras cosas en general, hasta qué punto luego eso no te va a ir llevando como a una escalada donde vas a necesitar algo como mucho más fuerte para poder excitarte. Aunque sea, ¿no? Como ese acercamiento, como tú dices, pues hasta qué punto yo puedo aprender algo de la pornografía. Y porque al menos lo que vemos a día de hoy y la pornografía mainstream, que es lo que más hay en sí, no nos enseña nada real sobre relaciones sexuales. Claro, mira, y además digo, tal vez es interesante aclarar incluso qué es pornografía, ¿no? Claro. Porque tal vez tenemos una imagen de lo que es y tal vez es otra cosa, no sé. Claro, la diferencia también con el tema eso, lo que puede ser más erótica, ahora que hablabas de lo de este porno ético, me venía a la mente hace unos años que se puso como de moda el porno para mujeres, ¿no? Porque se supone que consumimos otra cosa y era más guión, más delicadeza, más historia por detrás, o sea, puede al final, lo que dice un poco Sofía, haber otras maneras, lo que pasa es que, claro, entiendo que el consumidor pues no está ahí. Claro, o sea, yo sé que hablo mucho desde mi realidad, desde el atender pacientes en el día a día, ¿no? Que vienen con un uso problemático de pornografía o que les ha generado muchísimo dolor pues, en su matrimonio o que son chicos jóvenes que están teniendo algún tipo de dificultad pues, a la hora de tener una erección, por ejemplo, o mantener relaciones sexuales con otra persona. Y yo sé que hay una parte, ¿no? Que a mí me mueve desde ahí y de conectar más con esta parte de la pornografía más mainstream y de todo lo que se ve que hay dentro de la industria y cómo afecta a la mujer y demás. Pero sí, o sea, creo que sería clave un poco cuando hablamos de pornografía, pues hay muchos expertos que ya van hablando, ¿no? de pornografía 5.0, de lo violenta que es, de cuando metes también realidad virtual, cuando ¿no? Hay una cosa que es la Rule 34, por ejemplo, que es todo lo que existe lo tienes en versión porno, es decir, que si pones cualquier palabra en Google y al lado pones porno, cualquier cosa que te puedas imaginar, te sale contenido explícito, pornográfico, sí. Alejandro, por ejemplo, comentaba alguna vez que él haciendo su tesis, era como, mira, yo no me puedo creer que esto sea verdad, y que llegó a buscar cáncer y pornografía para ver qué era lo que salía, y salía material explícito
donde se reproducía el que había una situación donde una persona claramente, ¿no? Estaba en los últimos momentos del cáncer y cómo eso se erotizaba y se veía también ahí pornografía. Entonces, claro, cuesta porque este porno para mujeres, como dices, donde aparentemente era como más delicado, o cuando se habla de pornografía feminista también, a día de hoy creo que no existe algo que de verdad pueda utilizarse como materiales o no hay estudios al menos que nos hablen de que esto podría tener algún beneficio para las personas que lo consumen. Y tenemos mogollón que sí que nos hablan de lo que no. Claro. Y entonces, ¿como qué alternativa hay? ¿No? Porque, vale, eso no, entonces, ¿cómo sí lo podemos hacer? Vale, bueno, o sea, hay muchísimo de educación sexual en general, ¿no? Que se puede dar desde casa, se puede dar desde los coles, se puede, o sea, al final hablar, usar en el día a día, cosas que vemos en series, que vemos en películas, noticias que salen, el aprovechar para hablar en sí de, oye, pues qué es una sexualidad sana, de qué cosas son las que están recibiendo, de, oye, ¿qué opinas de esto? También hablar, ¿no? De la parte como más ficticia, o sea, no... Mira, preparando unas diapositivas el otro día, ha salido una nueva serie que se llama Pubertad, de Leticia Dolera, y entonces no sé si la habéis visto o sabéis. Sí, no la he visto. Vale, bueno, pues o sea, en el primer capítulo, digo sin spoilers ni nada obviamente, pero en el primer capítulo, por ejemplo, se presenta a un matrimonio que están teniendo o están a punto de tener una relación sexual, y entonces en un momento dado él es como que para y entonces ella le pregunta, oye, ¿qué te pasa? Y él le propone oye, ponemos un vídeo, ¿no? Y empiezan a hablar de pornografía y ella es como, oye, no. Y él como que deja caer oye, pero funciona, ¿no? En este momento no estoy siendo capaz de tener una erección, pero a mí esto me está ayudando. Entonces, incluso utilizar como escenas de este estilo para poder hablar, por ejemplo, con un criterio crítico de qué problemas puede tener la pornografía y intentar resolverles la curiosidad que ellos tengan. Sí, o sea, yo creo que en verdad hay una parte como muy lógica, muy coherente, que a veces da mucho miedo, como hablar con los niños o con los adolescentes de sexualidad, pero está bien también el explorar el que saben ellos, qué preguntas tienen, y un poquito como desde ahí, que a veces es más nuestro miedo propio. Claro, porque entiendo que además por todo esto que comentamos es que al final si tu educación sexual es el porno te genera unas expectativas de posturas, de duración, de todo, que son irreales, y me imagino que luego la frustración y demás va siendo en aumento, ¿no? Sí, totalmente. O sea, eso lo vemos muchísimo y sobre todo yo lo veo también como en chicas, así como más jóvenes, de edad universitaria y demás, que al final también ha habido un momento en el que se han metido a ver, oye, pues, ¿cómo es eso que los chicos quieren que yo haga? Y acaban haciendo cosas que en verdad no les producen ningún tipo de placer, y me encuentro con muchísimas mujeres que, claro, de repente es como, no sé si alguna vez he tenido un orgasmo en mi vida, no sé lo que me gusta, y tampoco mi pareja se ha parado a explorar conmigo, ni yo me he parado a explorar, y me he pensado que esto que veía ahí era lo que me tenía que gustar, ¿no? Y en ningún momento se han planteado otras cosas. Entonces sí, es como que al final te da un guión que no es real y que es muy frustrante para muchísimas mujeres y por supuesto para muchísimos hombres. Claro, y como riesgo de único modelo, ¿no? Antes mencionabas que a veces son como nuestros propios miedos, incluso no sé qué piensas, más que miedo, vergüenza, ¿no? Porque creo que a veces es como una de las dificultades, tal vez como padres, explorar como en una profundidad adecuada estos temas, ¿no? De cara a los hijos, y tal vez desde el colegio no se hace una educación sexual en tanta profundidad, ¿no? Entonces creo que es un tema ahí grande también para los padres, ¿no? Enfrentarse a su propia vergüenza como para que también los hijos no recurran a ese tipo de métodos, ¿no? Totalmente, o sea, cuando damos algún taller así más para padres,
o incluso cuando te preguntan directamente, o sea, ya fuera de lo profesional, más en lo personal de que te puedan preguntar, ¿no? Y comentar. Yo siempre animo a que nos exploremos a nosotros mismos como qué idea tenemos de qué es la sexualidad, de cómo son las relaciones sexuales, de mi propio concepto de la pornografía también, ¿no? Y cómo entiendo todo esto. Porque ya ahí, ¿no? Pues voy a ver como muchos matices de cara a cómo lo comento, cómo lo trato, si yo mismo tengo como cierta vergüenza o lo veo como un tabú, o jolín, al final me lo enseñaron de alguna forma en la que lo fui recibiendo con miedo. Pues, por ejemplo, si yo qué sé, si cuando era pequeñita salía una escena un poquito más sexual o dos personas dándose un beso en la televisión, si mis padres de repente hacían un drama y era como quita eso o no mires, pues claro, yo voy a arrastrar mucho de todo esto y me va a generar muchísimo miedo de cara a cómo le explico yo esto a mis hijos. Claro, porque a veces vemos la punta del iceberg, ¿no? Cuando ya hay un problema, ¿no? Ahora, si quieres, comentamos esto que decía Elena de adicción al porno, pero claro, la educación sexual empieza cuando nace el bebé, ¿no? Incluso antes, seguramente, de cómo te llevas tú con tu propio cuerpo también, ¿no? Total. Entonces, es verdad que hay tantos temas tan sutiles, ¿no? Pequeños conceptos de cómo se va educando en la sexualidad a los niños, la relación con su cuerpo, la relación con los cuerpos de los demás, la relación con el placer, la relación con el deseo, ya no los temas incluso más explícitos, ¿no? Todo empieza tanto antes que es verdad que tal vez le ponemos poca atención o no creemos que eso vaya a tener el efecto tal vez de bola de nieve, que luego cuando ya hay el problema decimos, madre mía, ¿no? ¿Esto de dónde viene? Sí, o sea, yo creo que estamos en un momento muy bueno porque justo nos vamos dando cuenta de todo esto y vamos teniendo muchísimo más conocimiento y vemos que efectivamente que esta educación sexual empieza desde el momento cero, pero a la vez pues estamos en un momento en el que todo esto nos genera muchísimo agobio porque es como que empiezas a tener todo este conocimiento pero no tienes referentes, pues tu madre, tu abuela no ha hecho esto contigo o en general tus familiares o tu gente cercana y no tienes como un modelo de cómo hacerlo, pero sí, o sea, cuesta y aún así es un momento muy bueno, pues porque tenemos cuentos ya infantiles que nos van hablando de todo esto, libros, pues profesionales que se han formado para contarnos también un poquito más en detalle sobre todo esto, pero sí, entiendo lo que quieres decir. Bueno, y luego también la gran olvidada, que es lo que estabais comentando, la sexualidad de la mujer, porque de la del hombre sí se habla más, pero incluso los chicos, entre grupos de adolescentes, se hablan de masturbación, de no masturbación, pero parece que las mujeres siempre hemos ido por lo que tú comentas, muchas que te dicen, yo no sé siquiera si he tenido un orgasmo nunca, no hablamos de esto. Y de hecho, así hablando mal y pronto, en la adolescencia el típico chico que se acuesta con varias mujeres siempre era el guay, ¿no? Y te lo llevas a una mujer y hay que suelta, no vale para nada. Entonces, yo creo que es que también nosotras ni siquiera sabemos dónde está nuestra sexualidad, de qué disfrutamos. Y como tú dices, además buscamos esos roles de, bueno, veo el vídeo y a ver qué le gusta a él, que a ver qué me gusta a mí. Sí, o sea, totalmente. No me acuerdo dónde leía algo sobre esto el otro día, pero bueno, que venían a explicar en qué año se conoció cómo funcionaba a la perfección el aparato reproductor masculino, o sea, hablando más desde la parte del aparato reproductor y demás, y cuando se empezó a entender el aparato reproductor femenino y luego ya todo lo que tenía que ver más con la genitalidad y con el deseo y con la parte más sexual y más del placer en la mujer y vamos, que todo esto ha sido hace muy poquito, sí, efectivamente, pero sí, es una realidad. Y luego, por otro lado, ahora que estábamos, porque me vino a la mente que ha habido como un movimiento de psicólogos que recomendaban pasarte al otro lado, ¿no? De que los padres vean porno con sus hijos y se lo desmonten. ¿Esto estaría bien o no? Claro, desde mi opinión, obviamente, no. O sea, vamos, no sé qué pensáis vosotras ahí. O sea, mira, hay una psicóloga que habla, cuando habla de la pornografía, habla del too much, too soon, que básicamente es el demasiado pronto y demasiado intenso. Entonces, claro, no sé a qué edades nos referiríamos, pero incluso en la adolescencia, si pensamos en el cerebro de ese niño que está en pleno desarrollo o de ese adolescente,
volvemos a lo mismo, o sea, aparte de lo que tiene que ser ver pornografía con tus padres, ¿no? Que entiendo que tiene que ser muy extraño y se harían como muchos movimientos ahí también muy raros, porque es como, de repente estoy descubriendo algo muy bueno, que es la parte de la excitación y del placer, pero lo estoy haciendo al lado de mi padre o de mi madre. Ya, que dando el pause, ¿no? Y explicando. Entonces, claro, tiene que ser como muy extraño, pero aparte, ¿no? Volvemos a lo mismo, oye, yo estoy preparado para percibir y recibir todo esto, porque, ¿no? O sea, al final la sexualidad en sí es algo que vamos descubriendo poquito a poco, que tampoco hay que correr, que cuando hablamos de generar esos materiales o de que pueda haber curiosidad, pues, oye, no es lo mismo el que me puedan comentar algo o el que de forma inocente pueda haber un cuerpo desnudo, pero que no está recibiendo, bueno, que no está viendo una relación sexual en sí, a que me vaya lo que me generaría pues ver pornografía al uso. Claro, es curiosa esa pregunta, ¿no? Yo pensando, ¿no? Y también como madre, digo, yo creo que eso solo lo utilizaría si le pillo a mi hijo viendo porno, digo, mira, ahora te vas a sentar aquí y vamos a hablar de qué es esto, ¿no? Claro, como primer contacto o como forma de exponerles a lo que es el mundo sexual, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Digo, madre mía, qué horror y qué violento, como tú dices, ¿no? Sobre todo que se me ocurre que tal vez hay personas que tal vez dicen, no, pues esa persona hay que iniciarle o tiene que saber, y es lo que tú dices, creo que es súper importante respetar los ritmos de cada persona. Sí. La sexualidad se desarrolla de forma diferente en cada persona, o sea, en ese sentido creo que es importante tener eso en mente, ¿no? No mirar tu necesidad, sino mirar la necesidad del joven que tienes delante, pero sí como método educativo en caso de yo sí lo haría así, ¿no? Sí, entiendo. Y es que es más, o sea, cuando vamos a dar talleres y pues yo qué sé, pues tenemos a chicos de 14 años, siempre planteamos el taller de tal forma que no nos vayamos a pasar, es decir, que esté preparado para la persona más inocente que está ahí, porque no tengo que venir yo de repente a descubrirle algo, pero de una manera que a lo mejor todavía no está preparado o preparada, ¿no? Pues como de repente porque otros estén como mucho más avanzados a traértelo. Entonces, pues muchas veces lo enfocamos más desde ahí y pensando también en esta persona como más inocente y que todavía no está en ese punto y que ya está, que cada ritmo es diferente. Me surge la curiosidad de qué tipo de preguntas o dudas os traen, por ejemplo, gente joven en relación a la pornografía en esos talleres o demás. Pues, bueno, pues te puedes encontrar un poco de todo, la verdad que sí, como suelen ser como más específicos de pornografía y no nos metemos tanto, yo qué sé, pues a hacer educación sexual, aunque de base, o sea, de fondo estás haciendo, pues bueno, es que, no sé, depende, pues... Ahora mismo, a ver, me voy a pensar alguna pregunta así que me haya llamado la atención. O algo habitual, ¿no? Que tal vez pregunten, tal vez ni preguntan porque tienen tanta vergüenza que no pregunta a nadie. Claro, esto depende mucho, ¿no? También como de la clase, del ambiente, de dónde lo estás haciendo, de cómo lo haces, si es más, pues esto, como más en petit comité, pues sí que se lanzan como a hablar más y más que preguntas al uso, o sea, sí que es cierto que lo que te suelen compartir es como más experiencias. Y eso es súper guay cuando lo hacen, la verdad. Y entonces desde ahí, desde el compartir, como que no es como unas preguntas específicas las que me vengan, pero sí es como el acompáñame un poco en esto que te estoy diciendo, de qué opinas, y como que es más el desmontar juntos o el, oye, pues tú qué piensas ahora después de haber hablado de esto y tú qué crees, o sea, es más desde ahí, pero bueno, que yo qué sé, pues si de repente les hablo de que pues la pornografía, hay estudios que nos hablan de que la pornografía nos hace más tontos de repente, ¿no? Y les planteas esto, pues claro, ellos se encienden y quieren hablar de esto. O cuando les hablas de que lo mismo, pues se ha visto que
cuanto mayor es el consumo de pornografía, mayor probabilidad hay de ser infiel en la pareja. Pues aquí también, ¿no? Les surgen preguntas y hablan de ello, o te cuentan casos o cosas que saben. Entonces, bueno, depende. Claro, incluso, que creo que es algo que también suele remover mucho a la gente, las estadísticas que muestran que la pornografía también al medio, no sé cómo, si corto, medio o qué largo plazo, te va a acabar afectando negativamente a tu vida sexual, lo que tú decías, dificultad o imposibilidad de tener erecciones, dificultad de tener deseo sexual, ¿no? Entonces creo que ahí la gente como que reacciona, ¿no? Porque dice, yo esto no lo quiero, ¿no? O sea que, justo, sí, es algo que también está ahí. Y cuando, ¿no? Según las edades, cuando empiezas también a mencionar todo esto, pues también se les saltan un poquito más las alertas. Y luego, pues lo mismo, de repente hay alguien, yo qué sé, un chiquillo de 17, 18, 19 años, que te llega, porque por lo que no tiene por qué haber sido una charla, oye, pues te ha visto en un reel o le ha salido algo sobre esto o lo que sea, y entonces ha asociado que, oye, me está costando tener una erección a la hora de tener una relación sexual, y sí que es cierto, soy pequeñito, veo pornografía, con esto no me cuesta y igual hay algo aquí. Entonces, bueno, sí que es algo que ¿no? está a ahí. Preguntar. Sí. ¿Y qué señales habría entonces, tanto para personas jóvenes o para más mayores, ¿no? Realmente, como para que uno se pueda dar cuenta que tal vez tiene un problema con la pornografía? Porque claro, decimos, nunca es bueno verlo, pero entonces, vale, desde ahí desde la primera vez tendrías que planteártelo, pero cuando ya sí hay un problema, ¿no? Sí. Pues mira, un poquito como en general, como cuando trabajamos con alguna adicción y nos vamos como a los 6 puntos claves que podrían rodear a la adicción, lo primero que yo creo que la persona podría plantearse es oye, pues he intentado dejar de ver porno, no sé, ¿cuánto es el máximo de tiempo que lo he conseguido? Si me lo he planteado, tengo recaídas, me planteo estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, soy capaz, no soy capaz, ¿no? Como el notar que es algo que necesito. Me voy a la saliencia, por ejemplo, de, oye, ¿cuánto de importante es la pornografía en mi vida? Voy caminando por la calle y voy sexualizando, voy recordando algo que he visto, tengo imágenes explícitas, me meto en alguna red social y estoy pensando en pornografía, o estoy con mi pareja, lo mismo, o estoy en el trabajo o en clase y pienso en ello. O sea, que aquí hablaríamos más de esa parte más de la saliencia, de cuánto de importante es. Si lo utilizo como un regulador emocional, es decir, no es tanto estoy excitado y me pongo pornografía, sino, oye, pues tengo un momento de aburrimiento, de vacío, que es que esto es súper común, no me puedo dormir, me encuentro mal, estoy estresado, tengo ansiedad, y entonces lo utilizo como un regulador, porque me calma, porque he aprendido en algún momento que esto me calma. También, ¿no? Genera conflicto. ¿Eso qué quiere decir? Que, oye, pues me está generando algún tipo de conflicto con mi pareja, conmigo mismo, con mi, ¿no? Oye, pues con mi respuesta sexual, me está generando algún tipo de conflicto en el trabajo, porque, ¿no? Estoy estresado porque voy a tener una reunión y antes de ir a la reunión necesito ir al baño y ver pornografía. Pues como este tipo de conflicto también interno que me genera, pues es otra pista de que aquí hay un problema. Y cuando causa, como se suele decir, ¿no? Cuando causa malestar clínico significativo, que sería pues todo lo que tiene que ver con, oye, pues no puedo dejarlo, me genera malestar, culpa, vergüenza, tengo como esa sensación de rechazo, pero a la vez es como que siento que me controla mucho, o sea, un poquito como desde ahí. Y no lo he dicho, la tolerancia también, ¿no? Por supuesto, oye, pues empecé con ver pornografía durante 3 minutos, 5 o lo que sea, y ahora eso no me vale, necesito algo mucho más intenso, pasar mucho más tiempo consumiendo pornografía, o no tiene por qué tener relación con el tiempo y con la frecuencia, también puede ser con lo extremo. Claro. Es decir, me voy a contenido más extremo que me produzca excitación, porque si no, no me vale. Claro. Sí, y entiendo que entonces están muy relacionadas la adicción al sexo y la adicción a la pornografía, ¿no? Aunque no necesariamente una es la otra, ¿no? Pero bueno, entiendo que al estar las dos dentro del mismo mundo, por así decirlo,
están muy relacionadas. ¿Veis alguna diferencia entre las dos? Pues, o sea, sí que se ve, ¿no? Que existe relación, pero no siempre una tiene que ir acompañada de la otra. O sea, sí que es cierto que en el caso de trastornos de comportamiento sexual compulsivo o adicción al sexo, bueno, todo lo que englobaría los trastornos de comportamiento sexual compulsivo, sí que se ve que un 80% de personas que hacen una demanda de psicología o traen algún tipo de problemática en relación a esto, debajo siempre hay algún tipo de adicción o uso problemático de la pornografía. No es que consuma o no consuma pornografía, sino que lo que hablábamos, ¿no? Oye, esto le está generando malestar real. Pero a la inversa no tiene por qué ocurrir, es decir, pues podemos recibir personas con un uso problemático de pornografía o con adicción a la pornografía que a priori todavía o a priori no te están mostrando ningún tipo de comportamiento sexual compulsivo, pero sí, claro que se ve, ¿no? Y se da en la mano en muchos puntos. Antes has hablado del tema de regulador emocional. ¿Qué es lo que hace? Porque decimos, bueno, todos entramos por curiosidad, ¿no? Llegas aquí por curiosidad, pues habrá gente que se queda, que no, las mujeres lo que decimos no lo consumimos como con tanto ímpetu. ¿Qué es lo que hace que yo me quede ahí enganchado? Eso, regulador emocional, falta de vínculos, la facilidad, excitación, ¿por qué algunos se quedan ahí? Bueno, o sea, sí que es cierto que hay factores más biológicos, más psicológicos, ambientales también que influyen. O sea, pues por ejemplo, si tú ya a nivel más genético tienes como cierta predisposición, ¿no? a la adicción o ¿no? como esta parte como más del sistema dopaminérgico, como más hiperactivado, vamos a decir, pues vas a tener mucho más probabilidad que otra persona que no parte de esa base. Presentar testosterona alta también es algo que hace que, oye, pues que tengas más probabilidad de generar una adicción. Personas con TDAH también se ha visto que tienen más probabilidad, personas con autismo, personas con un trastorno obsesivo compulsivo, también rasgos de personalidad en general como más anancásticos, que de repente encuentran ahí como un refugio para regularse, para aislarse, como algo estructurado que yo sé que lo utilizo y me calma. Personalidades más impulsivas, que buscan como más riesgo también, como que les lleva. A nivel social se ve pues lo mismo, no tener una buena red de apoyo, pues es como mi regulador, es que lo tengo en cualquier momento, en cualquier sitio y accedo a ello. También personas con tendencia al aislamiento o que tienen soledad pues no deseada tampoco y no elegida. O sea, en general es como se ve también, hay estudios que hablan de cuando hay sobreprotección, o sea, yendo más a la parte de los adolescentes, se ve, por ejemplo, que hay más predisposición a desarrollar un uso problemático de pornografía, pero también cuando hay negligencia emocional. Entonces, hay como esos factores que nos llevan. Y luego, si lo pensamos en sí tal cual, o sea, la industria pornográfica al final está haciendo un contenido que en sí también busca enganchar, pero lo dicho, que a lo mejor dos personas entran a ver pornografía que son completamente diferentes y una se queda y la otra no. Pero hay una parte de cómo está hecha, pero por supuesto factores predisponentes que te podrían llevar a ello. Y luego el tema de la tolerancia. O sea, tú entras, empiezas por lo más básico, que es, bueno, pues una relación sexual al uso y de repente subes, pero incluso hasta niveles, yo creo que era en el documental de generación porno, que comentaban los chavales, pero cosas realmente aberrantes. Sí. O sea, ¿en qué momento incluso ya deja de excitarte lo normal y solo pasas a excitarte con cosas bestiales? Bueno, hay una parte ahí en el cerebro, ¿no? Que si vamos justo a cómo funciona y a cómo esas cosas que me van impactando me dejan de impactar, pues me va haciendo como que necesite cosas mucho más extremas. Es decir, o sea, aquí está por un lado la tolerancia, pero por otro estaría como la desensibilización. Y es que justo, ¿no? O sea, pensando, ¿no? en chicos jóvenes que empezaron entrando de una manera como muy cotidiana porque lo normalizaron entre amigos, porque ahí encontraban esa parte más de excitación, de descubrimiento, etcétera, etcétera, acaban viendo cosas que no son excitantes, ¿no? Que son súper violentas, agresivas y lo que generan es rechazo y aversión, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque es como que, por un lado, está como este fenómeno que se va dando de tolerancia. Si lo pensamos sería algo así como
yo qué sé, si nos vamos a la parte más del cerebro, pues la parte del córtex prefrontal, ¿no? Que sería como un poco más el encargado de, oye, pues de ponerse límites, de esto sí, esto no. Yo me lo imagino un poco como si yo fuese montando a caballo, soy el jinete y el caballo es como la dopamina que le va generando ver pornografía, pues eso hace que vaya súper desbocado, entonces como que yo no le pueda controlar del todo, entonces hay cosas que empiezan a pasar que no estoy pudiendo controlar y ahí entra en juego otra parte, pues más el sistema límbico, la amígdala, que también lo que me puede ir haciendo es que, oye, pues que yo no termine de percibir, se vaya como desensibilizando que ahí lo que está ocurriendo es violento, que incluso lo que puedo estar viendo es algo ilegal o que se está cometiendo algún tipo de delito. Y lo voy dejando como pasar y es como lo que me va pidiendo el cuerpo, o sea, me va pidiendo cada vez más y más, porque ya lo otro es como que deja de tener interés para mí y lo veo como algo súper light. Y no sé si así te contesto más o menos a la pregunta. Vale. Y luego esto cómo afecta a otras cosas, pues tipo eso, el sexo en grupo, gente como la manada, que se haya normalizado tanto luego a pie de calle, sobre todo entre grupos de amigos, prácticas que dices, madre mía, ¿en qué momento esto lo hemos visto como divertido? Bueno, con esto, o sea, suelo decir que al final la pornografía es un poco como la gasolina que alimenta a las manadas o que alimenta la violación, la violencia en general, porque sí que es cierto, ¿no?, que está esta parte de que hay, o sea, la mayoría de adolescentes, bueno, la mayoría, como un 46%, sí que hace un uso muy frecuente de pornografía, de porno duro. Y además, como casi que la mitad ha visto violencia o violaciones en vídeos porno. Entonces, al final esto de lo que nos está hablando es justo relacionado con lo anterior, de que tienen un acercamiento y una normalización de que eso es lo que hay que hacer, de que eso erotiza, de que además lo estoy haciendo en grupo, de que es guay, de que además, si nos vamos a los propios vídeos, o sea, son como contradictorios, porque claro, de repente se me muestra normalmente una mujer que no quiere, que muestra resistencia, que claramente se ve que está sufriendo, pero a la vez, luego al final lo que te acaba mostrando es una sonrisa, que ha disfrutado, que eso verdaderamente era lo que quería. Entonces, claro, tenemos que ponernos como en la mente de estos chicos que desde bien pequeños han estado viendo esto como algo completamente normal, que a nosotros se nos pone la piel de gallina de pensarlo, pero para ellos es algo que es normal. Y claro, es internet, es como que no terminan de ver la gravedad en sí y lo que podría causar. Sí, justo, y además se me ocurren dos cosas, ¿no? Una, en relación a lo que dices, que de hecho es un mensaje horrible que desgraciadamente se escucha bastante, el no, si realmente sí quería, ¿no? O sea, esto de el no es no, entiéndelo, o sea, no es así. Y no lo entienden porque lo han normalizado y lo has explicado muy bien, como al final es como, ay, sí, estoy encantada, no. Sí. Pero bueno, eso lo has explicado muy bien. Y, ay, se me ha ido lo otro que te quería preguntar sobre no te esto. Preocupes. Si te viene, me lo dices. Ah, sí, ya me vino. Claro, tú hablabas del cerebro, ¿no? Y de la tolerancia y de cómo decía Elena, ¿no?, que al final vas necesitando estímulos más extremos para excitarte. ¿Veis vosotros que hay personas que también hacen esto, o por ejemplo has hablado antes de violación, pueden llegar a realizar una violación por esa necesidad de estímulo externo, pero que realmente no lo quieren hacer? Como un poco esta sensación de verse poseídos de alguna manera, como por ese impulso, aun sabiendo que no lo están haciendo bien o que no quieren o que está mal, ¿no? O sea, por un lado estarían los que han normalizado y creen que eso está muy bien, y por otro lado los que, aun sabiendo que no está bien, como si no lo pudiesen evitar de alguna manera, no sé. Sí, entiendo la pregunta. O sea, hay como diferentes perfiles, ¿no? O sea, sí que está como el chico que al final lo que quiere es ejercer poder y lo que les cita es el poder en sí y como que sí que hay como mucho más conocimiento y mucha más responsabilidad, por así decirlo, de lo que estamos hablando, y luego sí que hay otros perfiles que aún así, ¿no? O sea, porque me acuerdo una vez que hablando sobre trata, prostitución y demás, me preguntaban algo así como si serían menos responsables
de lo que están haciendo, que claro, era como, no, que no se confunda el mensaje. Pero sí que es cierto eso, que hay como ciertos perfiles, y me ha venido a la mente un paciente que también es como que lo hacen como tan en automático, tan desconectados, que no ven la gravedad en sí y acaban haciendo cosas que realmente cuando todo se destapa no querían hacer. Pues eso, ¿no? He pensado en uno que pues lleva 20 años entrando a páginas web para hablar con mujeres, donde les ponía comentarios, donde, ¿no? Pues se masturbaba con este tipo de contenido. Y ahora, ¿no? Que estamos haciendo como todo un proceso con esto, que vino en el momento en el que su mujer se enteró de ello, claro, él hay una parte en la que ves que realmente cuando te habla de estoy empezando a darme cuenta de todo el daño que he hecho a mi mujer, no era completamente consciente cuando yo entraba ahí de lo que esto podría causar, ¿no? Y ves como que hay una parte de, en este momento que estaba entrando era como tan en automático, tan sin darle como importancia, que quitaba, o sea, su mujer no estaba presente obviamente cuando hacía esto, y había una parte de su responsabilidad que se había quedado como fuera, por así decirlo. Sí, porque esto es algo común a las adicciones, ¿no? Donde realmente este elemento de voluntariedad yo diría que no existe, ¿no? Y además, yo también he tenido pacientes con adicción al sexo, sobre todo en pornografía tal vez menos, pero es muy duro para ellos. Y para las parejas es tan complicado, claro, ¿cómo le explicas a una pareja que realmente no se trata del sexo como lo podemos ver cualquiera de nosotros que no tiene una adicción, ¿no? La otra persona dice, ya, pero está haciendo esto con alguien, ¿no? O sea, me está siendo infiel, me está haciendo daño. Qué difícil es, si ya es difícil con otro tipo de sustancias o demás que los familiares entiendan, para mí es la adicción como más complicada de sostener a nivel de pareja, en este caso, ¿no? Por ese daño que es como tan directo, ¿no? Sí. A la familia. Y algo tan íntimo y claro. Sí, es súper chocante. Y has dicho algo muy clave, que es cómo les haces entender que la manera en la que tú ves, percibes esto, o lo que es para ti una relación sexual, no es lo que el otro está concibiendo. Porque me he acordado ahí de un paciente de 21 años, un chico, que hace poquito, ahora este verano, que justo empezó a ponerse como abstinencia, a poner en práctica como mucho de lo que veníamos trabajando y demás. Pues después de casi 3 meses tuvo una recaída, y ahí me empezó a decir, Bárbara, es que me acabo de dar cuenta de lo que es verdaderamente tener una adicción. Hasta ahora es como que no me había parado, y me decía, es más, me apetece poder como contarlo, explicarlo, porque ¿no? O sea, en su entorno es algo con amigos que sí que comenta, y decía, y ahora entiendo mucho más, después de haber estado casi 3 meses sin, como me dice, como limpio, ¿no? Pues sí, que sin consumir pornografía, lo que le pasa a mi cerebro, o lo que le pasaba a mi cerebro, y el cómo me nota ahora y el cómo me está notando durante estos 3 meses. Pero sí, es muy interesante eso también. Hemos ido dando como pinceladas con diferentes respuestas, pero ya por ponerlos sobre la mesa y ya no yendo tanto a lo gore, el consumo de porno, ¿cómo afecta tanto a nivel cerebral como funciona en el día a día? Vale. En el día a día, pues lo que los estudios nos muestran, por un lado, aunque igual eso me repito, es que esto pues nos afecta ya en un consumo problemático, siempre hablo, ¿no? O sea, sí que en el día a día, pues lo que hemos hablado, puede haber perfiles o personas que acaban desarrollando una adicción, otros que no, pero que aún así corren el riesgo de pues interiorizar, por ejemplo, dinámicas donde se dan pues estereotipos de género, donde hay violencia, donde ¿no? Asumo lo que hablábamos, que las relaciones sexuales tienen que ser de una manera determinada, donde empiezo a de alguna manera normalizar la violencia sexual o la violencia contra la mujer. Aquí, claro, me podría meter también en el tema muchísimo. Aquí solamente un dato, porque antes cuando lo has comentado me he acordado, y ahora justo sigo con el impacto en el cerebro y en la funcionalidad, es que se ha visto que
un chico que ve pornografía tiene 2,4, o sea, perdón, espérate, un chico que ve pornografía tiene 2 veces más de probabilidad de ser un agresor sexual que alguien que no ve pornografía, y esto me parece súper importante. Wow, claro. Y que además la mujer que ve pornografía, que por eso me había acordado de esto, tiene 4 veces más probabilidad de sufrir violencia sexual. Y esto es un dato impactante. Entonces, volviendo al cerebro, ¿no? O sea, sí está como también esta parte que hemos comentado, el tema de los ritmos, de los estereotipos que me voy creando, del estigma, me va afectando también a la hora de o sea, en la parte más de planificación, de la memoria de trabajo. Se ha visto que también afecta el consumo de pornografía, que sería esta de, yo qué sé, pues me mandan un código que tengo que meter en el móvil y el tema de retenerlo como que se ve que afecta a la atención, también pues nos va desregulando mucho más. Se ve, por ejemplo, ¿no? que en personas que tienen un uso problemático de pornografía tienen mucha más probabilidad de estar irritables, de que cuando hay un conflicto tengan como mucha más hostilidad o no sepan cómo calmarse y sean como mucho más explosivos que los que no tienen un consumo problemático. Y en la parte más de la funcionalidad, pues vemos más tendencia al aislamiento, vemos que, ¿no? Pues me he acordado también de un adolescente, tiene 19 ahora, pero sí, adolescente, pues lo mismo, que pues estuvo casi un año sin querer salir de la habitación, sin ir a clase, pasándolo muy mal con todo esto, y en verdad él vino por una dificultad a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, pero en la base pues estaba todo esto y al final es como un círculo vicioso donde me siento mal por esto, recurro a la pornografía, me siento peor porque estoy empezando a tomar conciencia de que esto me puede generar esto otro, y entonces como que me meto ahí en un bucle donde me cuesta mucho salir. Vemos que también, ¿no? Las personas pueden experimentar depresión, ansiedad, entonces influye muchísimo en el día a día de las personas, tiene un impacto grande. Has hablado también como de un aumento antes de la tasa de infidelidades en relación con el porno. También. Esto es un estudio que se ha hecho este año donde, ¿no? Al final de lo que hablaban los autores de este artículo es de que, claro, a mayor uso de pornografía, más probabilidad y más tendencia tengo de normalizar el ver pues a otras personas teniendo relaciones sexuales, más probabilidad tengo, ¿no? de normalizar el tener otras parejas yo sexuales y por tanto como que tengo mucha más probabilidad de luego ahí fuera el cometer una infidelidad. Ya sea, me salía online o offline, me refiero como ya sea una infidelidad donde hablo con otras personas y tengo intención de tener una relación sexual, o en sí estoy cometiendo como una infidelidad por ahí, o salgo de fiesta, se ve que además se dispara, ¿no? Cuando hay consumo de alcohol, bebo alcohol y le soy infiel a mi pareja. Claro, porque la infidelidad hay que entenderla en el amplio término, por eso, ¿no? Sí. Digo, pero no me voy a meter ahora en eso, pero es al final un ámbito muy amplio. Claro, porque yo también he tenido algún paciente que ¿no? expresando conductas, pues eso, de ligar, hay gente que solo, y lo pongo entre comillas, solo necesita ligar para ya tener esa excitación, tal vez ni siquiera llegan al acto sexual y desde ahí lo justifican, ¿no? Y sin embargo forma parte de la negación de la enfermedad porque no es tanto el estímulo o lo que estés teniendo que hacer, de nuevo tú has explicado, ¿no? Es desde dónde lo haces, es el para qué, es qué función está cumpliendo, ¿no? Entonces me gusta que lo hayas explicado en ese amplio término porque al final también desde ahí está viendo una infidelidad, ¿no? Justo. También. Sí, y además eso que a veces nos vamos como a la infidelidad más clásica, más física, de
de besarme con alguien, de tener relaciones sexuales con otra persona, ¿no? De tener un encuentro, pero no, o sea, lo mismo, pues me viene a la mente un paciente que él solamente necesitaba hacer check de ¿te acostarías conmigo? O he ligado contigo, o te he dado mi número y querrías tener algo conmigo. Y luego pues volvía a casa con su mujer y hacía vida completamente normal, pero era muy consciente de, o sea, bueno, empezó a ser como muy consciente de toda la parte que había detrás de esto y esa hipersexualización que también nos lleva la pornografía y ese querer gustar a veces también desde ahí. Y te iba a preguntar, ¿no? Porque también tengo dudas, a veces yo incluso en la consulta, ¿no? He podido tener esta duda cuando hay personas que te traen, ¿no? Este tipo de conductas de pues, ver pornografía o incluso, ¿no? Tener este tipo de conductas de ligar o demás fuera de lo pactado en la pareja, pero la persona está bien con ello. ¿No? Entonces yo muchas veces digo, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿no? Porque sí. que siempre, bueno, yo suelo estar ahí a la espera y observante y vigilante, por así decirlo, de ver estos otros síntomas que puede haber o, oye, ver a ver hasta qué punto le puede estar afectando en otras áreas y demás y lanzar ahí la preguntita, ¿no? De, bueno, ¿y no crees que esto, no? ¿O cómo crees que esto te puede estar afectando, no? Pero me parece complicado, ¿no? Porque sí. Algo, por ejemplo, vosotros que tenéis tan claro, ¿no? Es la primera pregunta que te hemos hecho, es que el porno en ninguna cantidad es bueno, ¿no? Las diapositivas en blanco. ¿Cómo gestionar esto también cuando te lo encuentras de una forma, no voy a decir normal, pero de una forma no problemática, ¿no? Cuando aparentemente todavía no hay un problema, ¿no? Claro, bueno, o sea, que tampoco hay que patologizar, por así decirlo, todo, obviamente, pero sí entiendo lo que preguntas, porque, pero en general yo creo que nos pasa con cualquier otra temática, ¿no? O sea, pues podemos tener personas que están como mucho más desconectadas o son como mucho más evitativas y al final, pues, jolín, es que les causa muchísimo malestar conectar con lo que eso podría estar produciendo en su pareja o desde dónde lo puede estar haciendo, el para qué. Entonces, hacer como todo ese ejercicio desde el adulto de reflexionar y de responsabilizarme de lo que conllevaría, pues es como muy, muy grande. Pero sí, o sea, yo creo que como terapeuta, ¿no? O sea, aquí ese baile que hacemos de acompañar, de ver que hay cosas que claramente le están causando problemas a la persona, pero que todavía no está preparado para abrir, pues bueno, es complejo, ¿no? Y un poco pues desde ahí. Yo con todo el tema de la pornografía, cuando no son pacientes que vienen y que no tienen ni idea de que yo hablo de todo esto, pero de repente estamos en sesión y sale, ¿no? Claro, pues mucho desde pues a lo mejor les paso un vídeo o les hablo de algún libro o les doy algún dato o les voy contando y a veces un poquito como desde ahí y ellos luego van investigando y van tomando como esa conciencia, bueno, ellos y ellas también, ¿no? De oye, pues que igual esto está teniendo un impacto en mí y como lo tengo tan normalizado, pues no me lo había planteado. Sí, al final el objetivo es psicoeducar, ¿no? O sea, que por lo menos la gente tenga la información y luego ya con eso cada uno decide, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, la idea era cerrar un poquito con soluciones, aunque también hemos ido mencionando, pero sí que hay un tema con los más pequeños o jóvenes, el PIN parental funciona y cómo hacer que funcione, porque ya no sé si sino cómo lo aplico para que de verdad sea mi aliado. Vale, pues mira, desde el gobierno se lanzó un proyecto con un montón de expertos, entre ellos estaba Alejandro Villena, que es el director de Piénsatelo Psicología, donde justo estuvieron viendo como las medidas, ¿no? Pues aprobar como un programa de medidas de cómo prevenir pues toda esta parte más de uso problemático de la pornografía en adolescentes, en niños y demás, ¿no? Y se hablaba también como de esta parte de necesitar como un PIN parental o de necesitar como unas claves, algo que ponga al menos como una barrera para que no sea un fácil acceso donde cualquier persona puede acceder. Entonces, sí, o sea, claro que
claro que sirve. Luego, si no, podemos dejar a lo mejor como algunas webs donde se habla más sobre esto o alguna aplicación de las que más solemos utilizar y demás, para padres o personas que nos puedan ver, de eso, ¿no? De, pues, oye, de cómo utilizarlo y de que al final sea como una barrera. O sea, somos conscientes de que el hijo en algún momento puede buscar oye, ¿cómo se quita esto? ¿Cómo no se quita esto? O sea, que es como una realidad que hay, por eso como este programa más desde ahí, pero bueno, se pueden dejar algunas cosas, pero creo que de verdad que la clave está mucho como en el fomentar en ellos como ese pensamiento crítico, ¿no? O sea, pero sobre todo porque creo que, o sea, a día de hoy, frenar el que les llegue pornografía es algo muy imposible, muy idílico, al menos a día de hoy, ¿no? Pero porque aunque él tenga un mogollón de controles, pues puede venir su primo, su amigo o quien sea y mostrárselo, o de formas súper inocentes, que claro, que al final no hemos hablado en sí de diferentes tipos de pornografía que hay, pero yo también tengo chicos que... Uno que he mencionado antes, que sobre todo tiene problemas con videojuegos pornográficos, que también es un nicho que existe ahí y del que no hemos hablado, pero que está, o Roblox más 17, que también es algo que existe. Pero bueno, volviendo, ¿no? O sea, pensamiento crítico, el poder hablar con ellos, de poco a poco el que tengan como la suficiente confianza de acudir a mí en el caso de que algo de lo que hemos estado hablando les haya saltado y sea como que me informen de, oye, mira, que me ha salido esto, o que fulanito me ha enseñado no sé qué, o lo que sea, ¿no? O sea, y desarrollar como el pensamiento crítico de cara a cuando se me ofrece la posibilidad de poder verlo, el rechazarlo. Ya sea porque entiendo el cómo funciona la industria, o porque entiendo cómo me afecta el cerebro, o porque entiendo lo que sea, ¿no? En esos talleres, por ejemplo, una manera en la que empiezo es como, oye, quiero que me deis 10 razones, ¿no? Lo que os comentaba, 10 razones para dejar la pornografía. Pues le decía, quiero que me deis 10 razones por las que no fumar. Y lo tienen clarísimo, ¿no? 10 razones. Y entonces es como, si con que lleváis 1, 2 o 3 razones por las que no consumir pornografía, ya está, o sea, yo ya tengo, vamos, el check súper hecho. Entonces eso, como más ese pensamiento crítico, pero por supuesto, pues el tener controles parentales, o sea, se ve que reduce la posibilidad de que esos niños al final pues tengan al menos un acercamiento súper directo en un momento que no lo están buscando. Creo que es interesante la combinación de las dos medidas, ¿no? O sea, creo que un control parental sin todo este trabajo de fondo no sería útil, porque además estarías controlando una cosa, pero se te va a ir por otro lado, ¿no? O sea, no estarías trabajando lo de fondo. Como tú dices, al final, si preparas a la persona, pues esa persona, como se va a encontrar con 200.000 cosas, ¿no? Pues va a poder enfrentar todos esos estímulos o esas posibilidades con un criterio más saludable, vamos a decir, ¿no? O sea, que me parece esencial. Y a la vez, solo eso, por ponerlo entre comillas grandes, que ya es, pero solo esa educación sin ese control tal vez tampoco es suficiente, por lo que dices que le puede llegar de forma accidental, no elegida, no buscada, y como si fuera un gancho, ¿no? O sea, hablamos de eso, del potencial tan adictivo que tiene, tal vez sin quererlo y sabiendo que está mal, en la línea de lo que comentábamos antes, les podría enganchar a ese cerebro inmaduro, ¿no? Y que desde ahí rápidamente se pueda desarrollar. Entonces a mí me parece importante que estén las dos, ¿no? Justo. Pero sí este mensaje que creo que para padres, sobre todo adolescentes, es importante, que hay que ayudarles a entender, y lo que tú dices, que creen sus propios motivos, que sea algo elegido, aunque tú les ayudes a llegar ahí, pero que sea algo elegido, igual que cuánto tiempo usar el móvil, igual todas estas medidas que a veces como padres nos obsesionamos en buscar desde el control y el límite. Yo me encuentro con tantos padres que dicen, si es que saben mucho más que nosotros, tú les pones un límite y ya te lo han rebasado, ya saben cómo saltárselo, como tú dices, y tú vas detrás siempre, entonces por ahí te vas a perder, ¿no? Como por ahí tiene que ser súper frustrante estar siempre detrás y ver que no llegas. Entonces creo que poner el foco también en el otro lado es fundamental, ¿no? Por eso, porque al final es que una cosa sin la otra, como has dicho, no tiene sentido y lo dicho, ¿no? O sea, si es que volviendo al tema del tabaco,
tú puedes saber todo lo malo que es fumar, ¿no? Y tener como esa lista enorme y decides fumar. Pues lo mismo, que al menos si vas a decidir consumir pornografía, que sepas las consecuencias que tiene. Porque en el tabaco sí, te van a poner un cartel de fumar mata, pero cuando te metes a ver pornografía o te metes a jugar a videojuegos pornográficos, en ningún momento te aparece, oye, que esto te puede cambiar el cerebro, que afecta a tus relaciones, que afecta a tu sexualidad, que afecta a la manera en la que entiendes el mundo y eso es importante. Estaría bien que al igual que obligaron en los paquetes de tabaco a ponerlo, lo pusieran también como obligatorio, ¿no? Qué mínimo, sí. Sí. Y ya para cerrar, ¿qué hacemos con los adultos? Porque claro, aquí hablamos, entiendo que sigue siendo un poco psicoeducación y educación sexual, pero hablas de una persona ya con gustos mucho más sólidos, mucho más resabiados, o sea, ¿ahí cómo entras? ¿En general o cuando te vienen a consulta? O sea, un poco en general. Bueno, claro, a ver, aquí lo mismo, habría que plantearse de alguna manera el, oye, esto que a mí me estás citando o esto que yo estoy utilizando para mi propia satisfacción, ¿le está causando daño a alguien? Si nos vamos, por ejemplo, a la pornografía. Oye, esa mujer con la cual me cito o esas prácticas que estoy viendo son legales, están generándole algún tipo de daño, puedo saber más o menos, sé algo de cómo funciona la industria. Yo les animaría en general a buscar testimonios de exactores porno o personas que han hablado de cómo es dentro, de cómo son los contratos, de violencia, o sea, en la industria pornográfica, claro, todo lo que sucede es real, es decir, es de los únicos sitios donde cuando hay violencia, es violencia real lo que está ocurriendo, el escupitajo, el te tiro del pelo, te doy un guantazo, o sea, son cosas que realmente se les está haciendo. Entonces, como que a esas personas, ¿no?, les diría como, por un lado, oye, pues todo esto que estoy utilizando para mi propio placer, ¿qué le está generando, ¿no?, a todos los demás, o qué estoy potenciando? Y luego, bueno, pues no tiene por qué ser algo malo en sí, pero como planteabais también esas preguntas de, oye, ¿y para qué y desde dónde a mí me excita esto que me excita? Que daría para otro podcast, pero podríamos hablar de parafilias, ¿no? De también desde dónde utilizo yo la pornografía. Si no hemos hablado de ello cuando habláis también y me preguntáis por esto, pero el abuso sexual o cuando ha habido en general trauma, se ve que tiene un impacto también en la manera en la que yo me acerco a la sexualidad, a la pornografía. Entonces, les diría un poquito que se cuestionen si de verdad esto les está acercando al tipo de sexo o al tipo de relaciones sexuales que podrían llegar a tener ahí fuera, o si les está apartando de lo que de verdad sería una relación sexual sana. Bueno, yo con esto hoy cierro contenta, pero creo que sí que va a tener que haber pornografía parte 2 o algo así, porque es verdad que es que te dejas un montón de cosas en el tintero sobre el tema. No sé si tú tienes alguna última aclaración o algo, pero vamos. No, estoy de acuerdo. Parte 2, sí. Pues esperamos tenerte por aquí de nuevo y nada, te voy a lanzar la preguntita que hacemos siempre de cierre aquí en Psiconversa Todos, cambiando un poco el chip, que en este caso es, bueno, lo que se te venga a la mente, me vale canción, me vale lugar, me vale persona, lo que a ti te venga así lo primero, cuando te hablo de base segura, ¿no? O salud mental. Vale, base segura, salud mental, lo primero que me viene. Sí. Seguramente que es un clásico, pero me ha venido una playa tranquila, con mucha arena, calentita. Sí, me ha venido una playa. Bien, pues muchísimas gracias y te esperamos para la parte 2 del porno. Gracias. Muchas gracias. Súper.